Hola, estamos en el programa Vibración y Vida, dentro de Red Terapia Amor. Soy Macarena Miletich. Hoy nos vamos a centrar en lo que es la vibración índigo. En el programa de hoy vamos a hablar de este concepto en el cual están insertadas varias nociones que tenemos que ir organizando. Lo primero que podemos hacer es definir qué es esto de la vibración índigo. La vibración índigo es la forma de definir el fenómeno que ha acontecido dentro de la era de Acuario, en el inicio de la era de Acuario, que ha significado un cambio en la coloración del campo áurico. Esto quiere decir que personas clarividentes, personas que tienen la capacidad de percibir un poco más allá de lo que la vista normal nos permite, han empezado a percibir que muchas personas, sobre todo estos niños nuevos, que han venido desde los años 70, por ahí hasta ahora, que siguen naciendo con mayores capacidades espirituales, según vamos a ir comentando, pues esta forma de presentarse es en un tono azulado que se percibe en el campo áurico de estos niños, de estos adolescentes y de estos adultos índigo, porque ahora mismo ya hay estas tres cualificaciones, podríamos decir. Entonces, la vibración índigo responde a la propulsión de energía que está entrando en todo lo que es la era de Acuario. ¿Qué significa esto? La vibración índigo significa que hemos cambiado a una franja energética más sutil, a una franja energética mejorada, a una franja energética que tiene unas capacidades espirituales mayores. ¿Cómo se ha detectado esto? Por una parte, las personas que a través de la clarividencia han podido notificar que el campo de ciertas personas es más azulado. En lo que conocemos dentro de la ciencia espiritual, de los arquetipos, de la sanación espiritual, fue Colin Bloy el que pudo detectar que había un cambio en el diseño etérico del ADN. Este cambio significaba que había como un mayor voltaje que se estaba reflejando en el diseño de los codones dentro del diseño etérico del ADN de estas personas. Después esto se ha corroborado a nivel científico. Científicamente se ha visto que las últimas generaciones presentan una mayor capacidad inmunológica frente a las enfermedades, por ejemplo, y que tiene que ver con una modificación, con una especie de extensión de capacidad dentro del ADN. Esto es muy importante porque ahora, en el 2017, podemos verlo con una cierta perspectiva. En aquel momento era muy sorprendente pensar que había personas que tenían un campo etérico diferente de los demás, o que había una posibilidad de que en el ADN nos mostrara una serie de cambios que se estaban dando. En este sentido, podemos decir que la vibración índigo tiene dos aspectos. Por una parte, los nuevos niños, los que forman parte de esta humanidad que hemos llamado Amans, de esta humanidad que quiere entrar en el amor incondicional, y por otra parte, los adultos que nos hemos ido asimilando a la condición, a la posibilidad, a la franja de vibración índigo. Vamos a ver primero qué ha pasado con estos niños. Pues lo primero que ha pasado es que en la franja de gestación, en el periodo del embarazo, estos niños han ido presentando una serie de cambios dentro de la estructura geométrica de su construcción espiritual dentro del bebé. Fue Colin Bloy el que expresó que a través de los dibujos de Emma Kunz, con un diseño etérico del bebé en el siglo XXI, estaba mostrando la nueva humanidad que se estaba gestando ya, que poco a poco se ha ido acercando
a configurarse dentro de la encarnación de todas estas personas que están llegando para crear, como sabemos, la nueva sociedad. Una nueva sociedad en la cual los parámetros sean distintos. Este es el gran cambio de la era de Piscis a la era de Acuario, en donde la individualidad va a dejar un espacio a la colaboración, a la comprensión de una globalidad, de un colectivo, de una serie de factores, de elementos y de comportamientos que van a partir desde el amor incondicional. Y esto va a generar una convivencia diferente. De hecho, lo estamos notando. Es tal la fuerza de esta vibración índigo que, digamos que ya en los años 50 había como una premonición en este sentido en la sociedad. Por ejemplo, la creación de la ONU, en principio, podría estar dando una respuesta a esa nueva necesidad de organizar las naciones dentro del planeta, en principio. A partir de los años 70, la llegada de estos nuevos niños que han ido creciendo nos está mostrando que efectivamente vienen con un empuje muy fuerte. En el embarazo, a nivel etérico, por ejemplo, hay unas figuras geométricas que marcan la diferencia. Siguiendo las pistas que Colin Bloy nos daba a través de los dibujos de Macuz, el gran descubrimiento es que estos niños vienen con la geometría sagrada del yo superior ya formado. Es decir, que traen una capacidad espiritual que nosotros hemos tenido que ir conquistando, consiguiendo a base de esfuerzo evolutivo, a base de comprender cuáles eran los patrones que estaban impidiendo que nuestra vida no fluyera, a base de entender cuáles eran los traumas de nuestra vida, cuáles eran las situaciones familiares en las cuales nosotros hemos venido, cuáles eran las sensaciones internas que en nuestro inconsciente estaban pulsando por salir y que no nos estaban permitiendo ser felices, o encontrar una vía donde, a través del contacto con la naturaleza, con otros seres humanos, y de sentir cuál es nuestra misión, pudiéramos sentirnos como seres conscientes y seres sintientes, realizando una misión trascendente. Entonces, estos nuevos niños que han nacido, muchos de ellos vienen con menor carga kármica. Los denominamos almas nuevas. No todos en el 100%, pero sí que es verdad que esa luminiscencia, que esa capacidad interna, puesto que tienen una geometría sagrada sobre el yo superior insertada, les favorece una mayor comprensión de lo que es la vida a nivel energético y espiritual. Por eso nos encontramos con que tienen muchísimos choques con las estructuras sociales. Muchos de estos niños, por ejemplo, le dicen, bien, si no se puede fumar y es malo fumar, y yo tengo 17 años y tú no me lo permites, ¿tú por qué fumas, papá? Entonces, a veces nos encontramos con una serie de preguntas o cuestiones, esta es solo un ejemplo, donde nos dejan, a los mayores nos dejan sin palabras, nos dejan sin respuestas. Entonces, ese parámetro que tiene que ver con la coherencia, para ellos es vital. Entonces, esta mayor capacidad energética que se presenta ya en el embarazo de estos niños, se hace presente en ciertas condiciones, en ciertas expresiones, cuando ya están aquí recién llegados. Este código genético, además, desde estos años 70 al 2017 que estamos ahora, ha ido avanzando como por 2 puntos. Si está considerado en el arquetipo un código 12 en aquella época, años 70, 80, hemos pasado después a niños con un código 14. En la actualidad estamos con la posibilidad de encontrarnos seres con un código 16 y algunos con un código 18. Entonces, imaginaos, estos niños vienen todos con una capacidad penetrante en la mirada. Es como si nos estuvieran haciendo una disección, un escáner. Saben de nuestra energía solo con mirarnos. Esto es muy importante porque, claro, en realidad nosotros tenemos que aprovechar esta circunstancia para integrar los conceptos que tienen que ver con la vibración índigo para poder ayudarles y además para poder asimilarnos nosotros a esa vibración por trabajo y por esfuerzo, pero tenemos la ayuda de que toda esa energía está a nuestro alcance ahora
gracias al crecimiento personal, gracias a las terapias que estamos haciendo, gracias a una mayor comprensión de nosotros mismos, gracias a ciertas experiencias sutiles que estamos todos teniendo ya, a través de los colores, de la música, de personas con las que nos encontramos, a través de películas, a través de un montón de pequeños factores que nos están ayudando a saber que somos algo más que ese trauma que hemos vivenciado en la vida, de esa situación que ha durado una gran etapa de nuestra existencia. Estos niños cuando nacen tienen esa mirada profunda. A nivel de la voz yo puedo confirmar que la laringe está colocada en un punto un poquito diferente, lo cual quiere decir que en ese formato, ese cuerpecito, que ya casi no es de bebé sino como una persona pequeñita, lo sabemos también por la talla de la ropa, que muchos de ellos enseguida tienen una talla que no es de bebé. En este sentido, por ejemplo, en cuanto a la voz, la laringe también está colocada como casi más cerca del sitio que va a tener más adelante, lo cual quiere decir que los gorjeos tienen un tiempo menor. Es decir, que el bebé, como bebé, se expresa en menor tiempo, porque enseguida el cuerpo empieza como a estirarse, como a crecer, como a manifestar ese ADN que trae y todo se empieza a colocar. Y la capacidad de la voz, precisamente, también muestra estas características. Si os fijáis, la voz también cambia en los bebés. Muchas veces ya tienen una sonoridad acusada, perfecta, redondeada. Cuando son capaces de expresar vocales, nos encontramos que expresan las vocales con muchísima claridad, en bebés de muy pocos meses. También es verdad, por ejemplo, empiezan a manifestar sus necesidades nutricionales. Pueden manifestar alergias ya desde muy pequeños. También son capaces de ponerse de pie y de empezar a caminar con mucha más prontitud. Entonces, son pequeños datos que nos están mostrando ¿cómo son estos nuevos niños? Esta sensación es importante. Estamos vivenciando la entrada de una nueva energía en la era de Acuario que se está plasmando en la realidad humana, que necesita de la acción y de la voluntad humanas para concretar nuevos espacios sociales, nuevos espacios naturales, nuevos espacios de vivencia y de convivencia, para que este planeta pueda seguir evolucionando en lo que se espera de él. Y el ser humano es fundamental en esto. Entonces ahí tenemos la ayuda de una vibración índigo que nos envuelve, que nos estimula, que promueve los cambios, tanto de patrones, como de tendencias, como de profesión, como de tiempo libre, y nos inserta además un sentimiento espiritual de trascendencia, un sentimiento de conexión con la naturaleza que nos envuelve, con que este planeta esté armonizado con sus propias funciones, que pueda favorecer correcta y armónicamente los pasos, las facultades, la orientación, los caminos de todas las personas y de todos los seres en la naturaleza. Entonces, además de estos niños índigos, nos encontramos con que cuando crecen se hacen adolescentes. Y estos niños adolescentes muchas veces recogen energías familiares que no están en consonancia con ellos, probablemente. Entonces se producen ciertas confrontaciones dentro del núcleo familiar, escolar o deportivo. Muchas veces notamos que hay problemas de concentración, problemas de estudio. Notamos cómo afectan los juegos tecnológicos a la hora de estudiar, de comprender, de memorizar o de dar una respuesta. En este sentido, por ejemplo, tenemos que ayudarlos mucho, incluso para la capacidad de la lectoescritura. Hablando en general, estos niños, con estas capacidades que traen, que están deseando expresarse, muchas veces se comportan como 2 o 3 años
mayores de la edad biológica que tienen. Y esto, claro, nos despista y nos puede confundir. Entonces, si nosotros tenemos la información de que podemos tratarles a estos adolescentes como si tuvieran 2 o 3 años más, será más fácil conseguir que ellos puedan integrar las distintas facetas de la sociedad que está en un cambio tan drástico en este momento, en donde todavía los patrones antiguos, los patrones egoicos, los patrones de negatividad, los patrones de miedo, los patrones traumáticos, tanto personales, sociales o de la humanidad en su conjunto, tienen todavía mucho peso y que estamos intentando drenar del inconsciente colectivo. Entonces, si nosotros podemos ayudar a estos adolescentes, lo vamos a hacer con estas capacidades especiales que ellos traen. Muchas veces tenemos que escucharlos. A nivel emocional nos hemos encontrado casos en la consulta donde el niño con 14 o 15 años le dice: mamá, en esta situación, ¿por qué no cambiamos de casa? ¿Por qué no nos vamos nosotros, ya que papá no quiere estar con nosotros? Esto parece un pensamiento muy adulto, pero viene de un niño de 14 años o de 17 o de 12, donde al ver una situación compleja que no puede resolver porque no es un adulto todavía, lo que notamos es que tiene la capacidad de perfilar el concepto, de detectar dónde está el problema y de articular una solución que a lo mejor los adultos nos encontramos atrapados porque nos parece mejor mantener una aparente estabilidad, nos parece mejor no hacer ningún cambio, nos parece mejor sostener algo que el propio niño, un hijo, un familiar, un adolescente índigo, nos está diciendo que no tiene solución, que está en un callejón sin salida, que no va más, que así no se puede vivir y no se puede crecer. Entonces, fijaos lo importante que es que nosotros podamos articular este aspecto en relación a nuestros adolescentes índigo. Muy bien, ¿qué nos encontramos en otra parte? Ahora mismo hay un congreso en Tallinn, en Estonia, donde un montón de niños índigo de 17, 16 años están teniendo premios por una serie de investigaciones que han realizado, tanto en aparatos de locomoción, por ejemplo, como en las bicis. Hay otros que han realizado un estudio sobre la música y han descubierto lo importante que es la música para poder estudiar bien en el colegio. Gracias a profesores que tienen el amor de colocar estas experiencias dentro del grupo de la clase, estamos viendo que niños con muy poca edad son capaces de articular una conciencia, de presentar incluso el programa a concurso según las normativas que están rigiendo los parámetros de los concursos tradicionales o de adultos. Los niños aceptan toda la estructura y dentro de la estructura ofrecen sus reflexiones, ofrecen sus descubrimientos. Y esto es muy importante porque esto antes lo llamábamos un niño prodigio, cuando aparecía una persona que con muy corta edad era un especialista en una rama tecnológica, en una rama científica o en una rama artística, por ejemplo, en la digitación de piano, lo llamábamos un niño prodigio, una niña prodigio. Y ahora el nivel intelectual, el nivel de conciencia, el impulso interno, la vibración que traen estos nuevos seres a nuestras vidas, a nuestra sociedad, al planeta, articulan fórmulas, formatos en los cuales ellos quieren aportar ciertas cosas. Realmente, si lo podéis contrastar por los vídeos que existen, podéis ver que en todos estos concursos internacionales hay un montón de aportaciones de estas personitas índigo con esta vibración, donde, claro, están muy contentos de que se les reconozca la labor que están realizando, la investigación que están llevando a cabo gracias a sus profesores, y están sintiéndose útiles. Entonces, fijaos que ellos mismos están dando ciertas pistas en donde el contacto con la naturaleza, el contacto con la realidad tecnológica, el contacto con las necesidades sociales, hace que estos niños descubran pequeñas cosas, pequeñas parcelas en donde ya están aportando algo que toda la sociedad puede agradecer, porque van a ser un camino, una técnica, un trabajo, un ejercicio, una manera de aportar algo a la sociedad que es válido y que vamos a poder utilizar todos.
Fijaos lo importante que es esto en cuanto a la vibración. Los adultos índigo, exactamente, tienen ya una conciencia. Si quieren crear una familia, ya tienen un punto de vista. Hay una serie de parámetros sociales, como por ejemplo la alimentación o la crianza de los hijos, por ejemplo, o un tipo de educación, donde van a tener también unas ideas muy claras y muy concretas. Entonces, el hecho de que estos adultos índigo jóvenes estén introduciendo una nueva forma de orientar la familia es muy importante. En muchos casos podemos decir que traspasa la familia biológica. Tiene que ver con la adopción de niños, por ejemplo, con la crianza, con la escolarización, con el estudio, con la naturaleza, con grupos donde las familias con estos niños de distintas edades están articulando proyectos nuevos que poco a poco van a tener una respuesta en la sociedad. Esto forma parte de la vibración índigo que estamos viviendo. Bien, ¿qué pasa con los adultos índigo, con nosotros, los que no hemos nacido en la vibración índigo? Bien, nosotros nos estamos asimilando a la vibración índigo. Nos asimilamos a la vibración índigo